Víctor, encantado de volverte a recibir. Muchas gracias, Jorge. Siempre es Sos un placer un, estar aquí con todos ustedes. Soy un miembro fundador sos miembro fundador de la de la asociación, que asociación. total la asociación se convirtió en, eh, bueno, hay que revivirla, hay Sí, que, hay que volverla así es. que no se volviera un acto de inauguración y nada más. Exactamente. Mira, eh, conversemos un poco qué está pasando en la geopolítica latinoamericana, sobre todo. ¿Cuáles son los actores más importantes con la situación que está viviendo Argentina, Perú, Ecuador? Eh, Ahora acabamos de firmar un tratado con Ecuador. Sí, así es. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene Ecuador? ¿Qué tan importante es Perú, que está con problemas políticos Ujú, serios, ¿verdad? correcto, muy serios. Ese es el único país donde se dura un año y pico más o menos a cada presidencia, ¿verdad? O menos. O menos a veces, Hasta un ¿verdad? presidente costarricense tuvieron, ¿te acordás? Hace un par de años, un miembro del Congreso que se había casado con una costarricense en algún momento, había adquirido la nacionalidad costarricense, entonces tenía, Tenía obviamente derecho era peruano, pero era costarricense también y fue presidente por unos días o semanas, no sé, no bueno, un recuerdo el nombre. país grande, importante, Perú, ¿verdad? País muy grande, así es. Con una economía que venía creciendo bien, ¿verdad? Aunque con los problemas de todos los problemas de Sudamérica, que son exportadores de materias primas sin alto valor agregado. Así es, así es. Perú había hecho un proceso de diversificación de sus exportaciones muy agresivo y ha llegado a consolidarse como uno de los principales exportadores de frutas y vegetales. Hay específicamente, por ejemplo, en aguacate, son los principales exportadores del mundo. Tienen la principal empresa exportadora de aguacate del mundo. Más Es, que los mexicanos. sí, digamos, como empresa, o hay una Ah, como empresa empresa. peruana que es la más grande del mundo. Y esa empresa, creo que se llama Camposol, esa empresa es tan grande, Jorge, imagínate que tiene su propio puerto para exportar directamente. Pero bueno, devolviéndonos un poco al tema de hoy, lo que me parece es que la situación volátil que vemos en América Latina en términos políticos tiene un origen común y es la precariedad o fragilidad de las instituciones. Las instituciones, llamémosle las reglas del juego, el imperio de la ley, eh, el, digamos, el balance de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, eh, el poder de la policía, el poder de los militares, o sea, todas esas instituciones que Sigue siendo muy importante los ejércitos. correcto, pero las instituciones en general, eso lo que nos dice es qué podemos hacer y hasta dónde llegan nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Nosotros heredamos de la colonia, heredamos instituciones muy, digamos, muy a la usanza de esos tiempos, que eran instituciones totalmente extractivas, muy piramidales, y eso, digamos, ha perdurado en el tiempo. Y me parece que, desgraciadamente, lo que estamos siguiendo es un patrón de hechos muy desafortunados. En los últimos años hemos visto cómo el péndulo ideológico se ha movido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de forma repentina. Acordate que en algún momento, eh, digamos que creíamos que América Latina iba por la senda correcta, cuando la mayoría de las naciones del continente habían dado el paso hacia la democracia. ¿Te acuerdas que durante los 60s y 70s lo que era muy común eran las dictaduras de derecha, ¿verdad? Que fueron especialmente crueles, ¿verdad? Con ejemplos muy, muy De tristes, dictadores, ¿verdad? Muy básicamente, sí. tristes en Argentina, Uruguay, Stroessner en Uruguay. Chile, En Paraguay, Paraguay, perdón. ¿verdad? Sobre todo en el cono sur, Brasil, es decir, Brasil tuvo Brasil. dictadura de derecha mucho tiempo, básicamente desde los años 30, ¿verdad? Hasta principios de los 80. Entonces, cuando finalmente damos el salto a la democracia, había muchas expectativas de que América Latina y sobre todo Sudamérica iba a liderar una renovación económica, ¿verdad? Que a partir de la democracia, con buenas instituciones, iba a dar un paso hacia
hacia el desarrollo económico sostenible, inclusivo, etcétera. Lo cierto es que nos ha costado muchísimo, ¿verdad? Los casos abundan, desde Venezuela, que me parece que fue el primer caso, el caso donde nos devolvimos, ¿verdad? Luego Pero en Bolivia, Venezuela había una democracia, lo que sí había era una corrupción que claro, tenés muy razón, creciente, ¿va? es un buen punto. Democracia, Venezuela había Había llegado a la democracia mucho antes que los mucho demás, antes. ¿verdad? Y bueno, cayó Venezuela, luego vimos el caso boliviano Es más, aquí vivieron algunos expresidentes de bueno, Venezuela por mucho don Carlos tiempo. Andrés Pérez, ¿verdad? Que Carlos incluso Andrés trabajó en la fue República director de la República, exactamente. Gran socialdemócrata, y gran digamos. socialdemócrata, Y sí, fue el último, ¿verdad? Con él se acabó la Venezuela, la Venezuela que creía. petrolera. y, que, y que, bueno, que había un balance ahí interesante. Este, Luego siguió Bolivia, donde precisamente vemos cómo las instituciones que heredamos y que no modernizamos y que no cambiamos, fue el punto de fricción con estas grandes masas de, de pueblos indígenas totalmente ninguneados por las élites y que logran precisamente llegar al poder gracias a la democracia, ¿verdad? Y reivindicar posiciones, digamos, centenarias, ¿verdad? Desde Evo la Morales, independencia, por eso. Eh, Luego vino Correa en Ecuador, Correa es un caso distinto, ¿verdad? Porque Correa es un tipo bien educado, digamos, nacido en la élite, pero llegó al poder con este discurso reivindicativo y en contra, digamos, de las políticas, digamos, clásicas de comercio y comunidad implantadas en América Latina. En fin, eso empezó un dominó. eh, Después de Ecuador vimos una turbulencia que sigue en Perú. Y el sur de las Américas, que lo creíamos un poquito más, digamos, un poquito lejano a eso, pues vimos cómo eh, el populismo vuelve a la Argentina con los Kirchner y sume otra vez al país una en una crisis. crisis de todo tipo, ¿verdad? Sobre todo una crisis macroeconómica, por enésima vez la Argentina. Eh, Luego Chile, digamos, el país que había seguido al pie de la letra los preceptos de, de liberalismo clásico, digamos, y lo que otros pudieran llamar el consenso de Washington, Chile también llega a un, a un parteaguas con las elecciones anteriores, donde gana la izquierda, y gana bien la izquierda, igual con algunas posturas reivindicativas, ya no de hace 200 años, pero reivindicativas de los 70, ¿verdad? Respecto al gobierno Pinochet. Es Ecuador, es Uruguay quien continúa junto con Paraguay, digamos, con políticas digamos, que podríamos llamarle en forma simplista derecha, más de mercado. Pero lo cierto es que vivimos épocas muy convulsas en América Latina, sin siquiera llegar a haber hablado de Centroamérica, ¿verdad? Nuestro barrio, donde Esto está más complicado. mucho más complicado, ¿verdad? Una Tenemos Nicaragua donde ya prácticamente se una, acabó la democracia. una Nicaragua que Y la libre empresa y ya ni siquiera toda. eh, ni siquiera se le denomina autocracia, sino ya en algunos eh, artículos de ciencias políticas internacionales se habla del sultanato, ¿verdad? Por las características que tiene eh, el poder concentrado en la familia Ortega Murillo, que ha hecho cosas innombrables con sus opositores. Ahora está expulsando los padres y está expulsando el sector empresarial Sí, es un tren que no que tiene va a alta velocidad y sabemos que se va a estrellar. Lo que no sabemos es cuándo se va a estrellar. y que nos afecta a nosotros, Por supuesto, es porque es el vecino inmediato. vecino inmediato, es nuestra principal fuente de mano de obra barata, digamos, de migrantes. Tenemos unas relaciones
familiares, digamos, ineludibles y fuertes con Nicaragua. Es nuestra zona de paso hacia el resto de la región. En fin, es muy complejo. Eh, El Salvador, con el curioso caso de Bukele, ¿verdad? Un personaje que creado artificialmente, ¿verdad? A punta de publicidad y manejo de de medios, los medios modernos, de las redes sociales, eh, con una popularidad del casi el 90%, una gran popularidad, con una postura drástica, ¿no? frente a a las maras, digamos que claramente hay un conflicto sobre los derechos humanos ahí, entonces llegamos a dilemas éticos sobre cuáles son los derechos de los delincuentes versus los derechos de los ciudadanos. Ahí el peligro es dónde trazar la raya de qué es un delincuente y qué no, ¿verdad? Y quién categoriza a quién. Entonces la cuestión es muy compleja. Guatemala, por su Con la parte, cárcel más grande de Latinoamérica, increíble, sí, o de que la casi acaba de hacer. de las, se podría hablar casi del mundo, ¿ah? Porque son Es una población impresionante. no Está sé hablando de cuántos. 40.000. Sí, es algo, Es una ciudad. exacto. Luego tenemos a Guatemala, que lleva muchos años de una inestabilidad política fuerte, donde los partidos políticos no son representativos, sino que son solo vehículos para la elección de alguien. Eh, Honduras, que también ha estado bastante afectado por la corrupción política a niveles donde vimos recientemente la extradición de un expresidente a los Estados Unidos vinculado directamente con el narcotráfico y con la nueva presidenta, que es la esposa de un expresidente, eh, con, cierto, con cierto tinte izquierdista y con algunas posturas que desafían a la empresa privada, a la inversión extranjera. En fin, no es el mejor momento de América Latina. Panamá. Eh, Panamá, pese al éxito evidente económico de Panamá, ¿verdad? Una nación que El crece canal. 8% en promedio en en las últimas décadas. Ya, Claro, ya nos pasó, per cápita nos pasó hace ya. rato Hace rato. hace rato nos pasó Panamá con una posición geográfica envidiable, con una infraestructura envidiable de facilitación del comercio, el canal, el aeropuerto, la carretera interoceánica, el tren interoceánico. Panamá le ha sabido sacar el jugo a su posición logística, las buenas decisiones que ha Es que es habido. estratégico. Totalmente. Ahora, una cosa es la ciudad de Panamá Y otra es la periferia. claro, y la periferia. Lo mismo aplica para Costa Rica, pero creo que en Panamá se maximiza aún más. Y ahora, pues, Panamá tiene más de un año de estar en una crisis social importante, donde los sectores que no han sido ganadores de su proceso de inserción en la economía internacional han empezado a manifestarse. La inflación importada les pegó muy duro y ha habido manifestaciones continuas a lo largo de varios meses ya en todo el país que le complica mucho al presidente actual, presidente Cortizo. Y ahí no hay banco central. No hay, ¿verdad? No hay banco central. Eh, ¿Y la inflación? la inflación en Panamá fue importante, ¿verdad? Pero fue una muy, inflación importada, muy porque heredada, muy importada. ahí no hubo emisión. Muy importada, ¿verdad? Y además, yo creo que parte de los problemas era Panamá es un país de muchísimo control de precios. Es decir, uno ve a Panamá como una economía muy abierta, muy desarrollada, pero su economía doméstica es muy controlada. Todavía hay muchos precios en donde el gobierno determina su nivel. Y me parece que eso, por tratar de sostener la inflación, eso les ha costado en términos sociales bastante, ¿verdad? Porque Eh, ese es el otro tema, la pobreza, cómo anda la pobreza en todos estos países, ¿verdad? Pareciera que la situación ha ido empeorando en muchos países, ¿verdad? yo creo que sí, ¿verdad? Si uno se echa un poquito para atrás y lo que ve en América Latina es un recrudecimiento de la pobreza. Después de que nos ha ido bastante bien hace una década, digamos que había un crecimiento interesante en toda la región, pero sigue siendo ese uno de nuestros principales dilemas. Pero Jorge, el otro tema tiene que ver con
eh, Latinoamérica ya no es importante a nivel internacional. Dejamos de ser Sí. un actor interesante, o al menos un actor en el cual Estados Unidos nos pusiera alguna atención. Estados Unidos ya no ha vuelto a ver Los a ojos a... América Latina por varias razones. Desde el punto de vista como suplidor de materias primas, Estados Unidos ya no depende mucho del petróleo internacional, ¿verdad? Con los descubrimientos de los yacimientos de fracking de gas natural en Estados Unidos. Estados Unidos llegó a convertirse incluso en Más bien exportador. exportador neto de petróleo. Está por verse cómo se va a acomodar las piezas con las políticas de Biden, que no son muy claras al respecto, ¿verdad? Él ha sido ambivalente en algunos oleoductos y yacimientos, en fin. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el caso venezolano, vos no has vuelto a oír presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro. Parece que eso ya es algo Maduro que ya es una realidad. ya se olvidó, ya nadie habla de Maduro. Bueno, se habla de que va a haber una elección. Claro, pero vos no ves presión no es internacional aquel... sobre Maduro, ¿verdad? ¿Te acordás cuando salió este otro Guaidó y hubo todo un movimiento, que incluso Costa Rica se fue en la finta, ¿verdad? Con Guaidó. Y no pasó nada. No pasó nada, y ahora menos, porque ya, digamos, Venezuela no es importante para los Estados Unidos. Hay poca integración con Venezuela, con el resto de los países de la región, así que lo que genera Venezuela es un problema migratorio importantísimo, ¿verdad? Que lo sufre sobre todo Colombia. Sigue expulsando gente. Sigue expulsando gente, pero Colombia ha recibido, no sé, más de 2 millones de venezolanos que recorren todo el continente, ¿verdad? ¿Y Aquí Colombia, lo hemos visto. con Petro? Mira, no hablamos de Colombia, me parece un caso muy interesante el de Petro, ¿verdad? Un tipo ya curtido en la política, habiendo sido alcalde, con bastante experiencia, con un pasado guerrillero evidente, ¿verdad? La gente con bastante miedo, algunos empresarios con mucho miedo sobre él. Me parece que hasta ahora no ha habido ningún movimiento fuerte. Fuerte, ¿verdad? Yo sí he escuchado de varios empresarios medianos, digamos, de Colombia, interesados, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? En venir a invertir al país, lo cual obviamente siempre es un mal signo para el otro país expulsar a sus inversionistas locales. Siguiendo un poco, Jorge, con el tema de nuestro papel en la globalidad como región, también vemos que el tema del narcotráfico también ha dejado de ser tan importante. Es decir, ese era el otro foco de atención, ¿verdad? Sobre todo los Estados Unidos. Digamos que el mercado de las drogas se ha diversificado muchísimo. La desregulación del cannabis en los Estados Unidos creo que ha contribuido en ese sentido. Y por otro lado, mucha droga sintética, ¿verdad? Que digamos que de alguna forma la necesidad por droga importada ha disminuido un poco. Eso puede ser bueno o malo. Pero sigue siendo Sudamérica exportador de coca y sigue subiéndose al norte. Marihuana por la calidad que tienen. Lo que me da la impresión es de que es un tema que es menos importante y donde hay menos presión de los Estados Unidos. Bueno, pero aquí sí estamos muy presionados. Por supuesto, porque pues además... somos el canal lógico para exportar a Europa. Porque con la guerra de las drogas, que ha sido un fracaso, vos y yo lo sabemos, la guerra de las drogas ha sido particularmente eficiente en el mar y en el aire. Pero entonces los narcotraficantes tomaron el camino terrestre. Y es un camino que va dejando mucha corrupción, mucha muerte, mucha violencia a su paso. Y además mucha dependencia, porque pagan con droga también. Entonces generas un mercado local cautivo. Eso me parece muy, muy desafortunado. El otro tema interesante tiene que ver con China. Y es la participación de China en nuestras economías. Pero eso es para extraer las materias primas que ellos necesitan, que posiblemente no tienen. Bueno, y hay apoyo para... Me parece, para empezar, que digamos, es una manera de... Bueno, Costa Rica fue el primero casi de sí, todos los... De poner un pie en lo que... el continente. Sí, digamos, para los estadounidenses en su patio trasero, como ellos despectivamente lo han dicho en algún momento. Y entonces China ha empezado
a, a ver, a incrementar su participación en las inversiones, en la inversión extranjera de varios países. Eh, Primero, con un fuerte, Es un fuerte comprador también. sí, sin lugar a El dudas. comercio está subiendo. Para América del Sur, los países de América del Sur, China es uno de sus principales mercados, ¿verdad? En términos digamos, de la compra de alimentos, ¿verdad? Y también es el principal exportador de muchas cosas hechas en China. Lo que te iba a decir es que China, depende del país, Distintos modelos. tiene distintos modelos, este, tiene distintos modelos. Países como los nuestros, no hay ningún interés en el mercado doméstico porque es muy pequeño. Algunos proyectos de infraestructura que han sido un fracaso, ¿verdad? Los proyectos chinos en Costa Rica han fracasado. Fracasó la refinería y me parece que la carretera a Limón, La 32. la 32, está Pongámosle así, se ha alargado más de se ha lo que... alargado más de la cuenta. Porque es una constructora grande, ¿verdad? No, para que aquí Es todo lo lo que improvisan. creemos, ¿verdad? Aquí todo lo improvisan, pero bueno. Sí. Luego, el otro tema es que donde se han metido muy fuertes en telecomunicaciones, y eso sí llama la atención o le para la oreja a los estadounidenses, porque, digamos, a través de controlar la red de telecomunicaciones sí podría ser, controlar, digamos, una palabra fuerte, pero tener presencia en el mercado de telecomunicaciones da pie a suspicacias, ¿verdad? Para los Estados Unidos. Y de hecho Huawei, que es esta empresa que es referente en América Latina en infraestructura de redes celular, por ejemplo, ha sido, ha sido cancelada en los Estados Unidos, digamos, sus operaciones han sido prohibidas en Estados Unidos por temores al espionaje cibernético. Así que, No, ahora es la empresa más grande casi del mundo, ¿verdad? salvo China, ¿verdad? Exacto, salvo la presencia de China y la molestia evidente Y a el los Estados 5G que Unidos, lo... así es, eh, América Latina sigue como perdidilla, ¿verdad? En el mapa mundi, como decíamos antes. Y bueno, eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo, ¿verdad? El tema es cómo Costa Rica, cuál es la estrategia de Costa Rica en sus relaciones internacionales frente a las Américas, ¿verdad? Ya dijiste que firmamos un TLC con Ecuador, parece que es una excelente decisión. Ecuador es un país vecino, ¿verdad? Somos vecinos en el mar. Es una economía mucho más grande que la nuestra, unas 2 o 3 veces en tamaño, por lo menos dos, y con algunas complementariedades interesantes, ¿verdad? Creo que es un buen lugar para exportar desde aquí productos del sector agroalimentario. Parece que estamos bien capacitados y bien posicionados para exportar allá. Y es bueno tener un pie en el sur, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho con las naciones que llamamos de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, México, Colombia. Ecuador termina de completar ese rompecabezas. Y es bueno para Costa Rica seguir diversificándose, ¿verdad? Si hay algo que siempre es un buen negocio es tener alternativas donde colocar los productos. Y un proyecto complicado, ¿verdad? Esta de la alianza con el Pacífico, ¿verdad? Porque políticamente como que, digamos, hay una gran resistencia del sector agrícola, ¿verdad? Porque se dice, bueno, está bien, nos unimos, pero se mantienen las normas que tenemos con los TLCs que habíamos firmado. Sí, Y sí. entonces es una apertura que requiere un poquito más de Yo, pensamiento, pongámoslo así. yo creo que con diálogo es posible explicarle al sector agropecuario que sus sensibilidades pueden acomodarse perfectamente sin ningún problema. Eh, y yo creo que Costa Rica puede negociar muy buenos términos de acceso para lo que hace falta y darle tranquilidad a algunos productores de que esto no Sí, va a porque significar el Pacífico es el área una de, amenaza. sobre todo Ecuador, perdón, Japón, un gran Claro, mercado el tema es cómo la Alianza del Pacífico nos sirve plataforma para entrar a esos a otros Asia, mercados, a lugares donde no que hemos son entrado, el continente que está creciendo más, ¿verdad? sin lugar a dudas.
Y entonces, Jorge, yo creo que lo que hace falta es un poquito de diálogo entre las partes, sentarse y poder, llegar a buen puerto. Yo creo que ha habido un poquito más de, digamos, ánimos exaltados de la cuenta y yo creo que eso se puede controlar. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con los socios de la Alianza del Pacífico en este momento? Y creo que los socios están un poco en una situación bien compleja, ¿verdad? No hablamos de México, con López Obrador, Con López Obrador. Sí. ¿verdad? Donde creo que a él no Pero le interesa. ese sabe, tiene todavía una gran popularidad. Sí, es un Y político muy le hábil. habla muy francamente a Estados Unidos Y ha sido un buen es un buen político. socio de Estados Unidos, Sí, ¿verdad? sí, claro. Ahora Se llevó muy bien con Trump, ¿verdad? y ahora está recibiendo una inversión muy grande, ¿verdad? Claro. Porque es el nearshoring man. Es el nearshoring obvio. Y es que ahí en México hay como dos mapas. Uno es Monterrey, uno de los estados ahí que son fronterizos. El norte versus el sur. Es distinto, Es muy distinto. Entonces, bueno, pero digamos que el interés de México y ahora con los cambios que ha habido en Colombia, Perú y Chile, me parece que la Alianza del Pacífico en esos países ha dejado de ser prioritaria. Entonces eso le ha quitado un poco de combustible, digamos, de vapor a esto. Y bueno, habría que ver cómo esto se desarrolla. Lo cierto, Jorge, es Pero este gobierno lo tiene en la agenda, ¿verdad? Totalmente está entre los primeros puntos. Siempre, creo yo, con la intención de volver a ver a Asia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. De nuevo, diversificar, profundizar la integración con América Latina siempre es un buen negocio. Y Centroamérica es casi el tamaño, o prácticamente el mismo tamaño de Europa para nosotros, ¿verdad? En exportaciones, ¿verdad? Sobre todo para las exportaciones de origen agroalimentario. Es un gran mercado para pequeñas y medianas empresas de origen agroalimentario. Y para la famosa industria definitiva que llaman, ¿verdad? O sea, la que no está en las zonas francas, ¿verdad? Sí, que es el sector, es el mercado común centroamericano. El mercado común, que es el sector pues que está sufriendo más en este momento, ¿verdad? Es lo que crece menos. Está creciendo, sí. No está creciendo y bueno, y ya las razones las sabemos, ¿verdad? Bueno, siempre un placer recibirte. Gracias, Jorge. A la orden. Bienvenido. Esta es tu casa. Muchas gracias.